Televidentes, bienvenidos a otra entrega de A Calzón Quitado, el programa que ustedes pueden ver a través del canal 8 de Protelco, a través de www.multicanaltelevisión.com, por el canal universitario en los sistemas de televisión por suscripción. Hoy continuamos con el doctor Walter Ante. El doctor Walter Ante, en la pasada entrega de A Calzón Quitado, nos inició una explicación muy a fondo de la propuesta que presentó el gobierno nacional al Congreso de la República para hacer una reforma tributaria. Quedamos en punta la vez pasada, quedamos en punta y por eso continuamos hoy con este programa donde Walter Ante nos va a contar más aspectos importantes que tendrán que ver con la reforma tributaria y que serán aspectos negativos para la economía nacional. Walter, bienvenido nuevamente a Calzón Quitado. Muchas gracias, Oliverio, muy formal, otra vez muy contento de estar aquí nuevamente en tu programa. Bueno, la vez pasada quedamos en dos temas fundamentales. El primero, que la reforma tributaria como parte estructural es importantísima y es lo que venían buscando ustedes hace mucho tiempo. Y la segunda, hablamos de varios temas que tienen que ver con la que se va a modificar dentro de la reforma tributaria que está planteando, el proyecto que plantea el gobierno nacional. Hoy vamos a hablar de varios temas fundamentales. Usted tiene celular, ¿cierto? Claro. Como todos. Como todos, ¿no? Pero eso va a ser un problema porque, primero, los que tengan celular hoy en día y quieran cambiar su celular, ¿qué les va a pasar con esta reforma tributaria propuesta por el gobierno? Sobre todo aquellos celulares que son superiores a 650,000 pesos, van a estar grabados con el IVA. Y desafortunadamente la moda es lo que realmente todos quieren, todos queremos estar a la moda. Obviamente hoy ve uno los muchachos de colegios universitarios con celulares de 2, 3 millones de pesos y también eso ha generado que los robos de celulares se incentiven, claro, ¿ya? Para ver tanto celular costoso en la calle, pero entonces van a tener que pagar sobre 650,000 pesos el IVA. Pero no solamente es el problema está sobre la base de datos y de voz, que va a tener el 19% más un 4% adicional del consumo. Entonces ese valor se va a elevar a un 23%. Entonces, las personas que utilizamos, que yo creo que casi todos utilizamos voz y datos, entonces vamos a tener que pagar un 23% adicional. ¿Qué es lo que ha buscado algunos congresistas? ¿Qué es lo que ahora que todo el mundo opina, todo el mundo debate al respecto? Ellos hablan que para los estratos 1, 2 y 3 no se cobra ese tipo de tarifas, sino para los 4 y 5 y 6. Pero entonces esa estratificación, aunque muy claramente vienen a través de, está en el momento en que uno se inscribe, adquiere el celular y lo tiene inscrito ante el operador respectivo, pues ¿hasta qué punto va a operar? Si encontramos en estratos 1, 2 y 3 con celulares superiores a 1 o 2 millones de pesos, parece mentira, pero sí se ve, ¿no? Claro, usted tiene toda la razón en eso. Además, por el derecho a la igualdad, pues sí, no pueden sacar una norma para unos estratos y otra norma para otros, sobre todo en algo que es de consumo masivo. Hay algunos aspectos, como por ejemplo los servicios públicos, que anteriormente tenían una tarifa diferencial, porque los estratos 5, 6, 4, 5 y 6 subsidiaban a los estratos 1, 2 y 3. Ahora eso no se puede dar. Entonces yo creo que lo que está planteando el gobierno no es cierto. Usted lo dice muy claro, Walter, y es que en los estratos 1, 2 y 3 también tienen derecho a tener equipos que son de alta tecnología y que tienen un costo alto. Entonces será el 19% si el IVA queda en ese valor y un 4% adicional por voz y datos. O sea que se está castigando la canasta familiar en eso, porque yo considero que el celular ya hace parte de la canasta familiar. Sí, aunque no está clasificada como canasta familiar, claro, pero sí ya es una parte importante de nuestras vidas. Y al ser parte importante de nuestras vidas, pues nosotros ya trabajamos con el WhatsApp, trabajamos con el Face, trabajamos con las redes sociales, ya es un medio de comunicación muy activo a nivel mundial. No es el medio de comunicación por hobby, no es el medio de comunicación simplemente porque, aunque obviamente encontramos hoy chateando bobadas y de todo, pero las personas que estamos metidas dentro de los negocios lo utilizamos en forma de vida y correcta, pero eso sí, pues muy complicado hacer esa estratificación por un lado y segundo ese diferencial de tasas, ¿no? Hoy estamos desde la casa del doctor Walter Ante,
que nos ha invitado a un suculento desayuno, que le agradecemos. Aquí en A Calzón Quitado, pues, primera vez que un invitado nos invita y estamos muy contentos de que esto haya pasado. Además, un excelente cocinero, el doctor Walter, quien desde 5 de la mañana o 6 madrugó para hacernos este suculento desayuno. Bueno, Walter, continuemos con el tema. Hablando de desayunos, en los hoteles casi siempre, cuando uno se hospeda, le dicen, está incluido el desayuno. Correcto. ¿Cierto? Esos hoteles que han hecho grandes inversiones en Colombia se van a ver afectados por eso de el tema jurídico, porque a ellos les están dando un descuento por 10 años de carga tributaria. Entonces, 30 años, perdón. Esta inestabilidad jurídica que pretende el gobierno nacional plantear con la reforma administrativa, con la reforma tributaria, tendrá una injerencia clara en la inversión hotelera en Colombia. Yo creo que sí, no solamente a nivel de la hotelería en Colombia, sino muchas otras más inversiones. Porque si bien es cierto, los hoteles tuvieron una extensión de 30 años de renta y complementarios, una extensión muy importante para incentivar el turismo y la industria hotelera, la construcción de la industria hotelera, pues no es que se le hayan los 30 años, sino que le cogieron unos impuestos adicionales, ¿ya?, que va a permitir que esa exención parcialmente se elimine, ¿no? Entonces, pues, ellos están diciendo, hombre, si a nosotros teníamos unas reglas del juego claramente planteadas, ¿por qué no la van a cambiar? ¿Dónde está la estabilidad jurídica en este país? Es la pregunta que se nos hace desde el punto de vista tributario. Gravísimo eso. Entonces, eso, en vez de incentivar la inversión extranjera y la inversión de los conglomerados colombianos, pues no la incentiva, por el contrario, la desactiva. Y eso es perjudicial porque eso nos genera trabajo, nos genera ingresos para muchas personas y sobre todo nos genera turismo, porque unos hoteles bien hechos pues atraen a la gente. Pero hay otra cosa que también preocupa a los inversionistas y es el tema de la reforma tributaria en cuanto tiene que ver al pago de los accionistas de las diferentes empresas. Hoy en día, ¿cómo funciona el tema de la renta para las empresas y los accionistas, Walter? En Colombia, hace mucho tiempo, los accionistas y las empresas pagaban impuestos por los dividendos que le otorgaban las empresas a través de las utilidades obtenidas. A raíz de que se generaba una doble tributación, porque grababan a la empresa, pues se veía que también estaban grabando con esas mismas utilidades a los accionistas o a los socios. Entonces se determinó acabar con la doble tributación en Colombia, con el propósito de que esas inversiones, tanto nacionales como extranjeros, no pagaran impuestos, los dividendos que se repartían por las utilidades obtenidas. Ahora, ¿qué se pretende? Volver a grabar nuevamente los dividendos, obviamente en unos márgenes altos. El que gane bastantes dividendos, pero va a tener una tasa gravada que está oscilando entre el 5 y el 10% adicional. En mi opinión, para dos aspectos fundamentales, tanto para el de la competitividad como para incentivar la industria o la empresa o la inversión nacional o extranjera en Colombia, finalmente no es muy favorable. Porque, hombre, si yo tenía un beneficio sobre el cual no existía la doble tributación en Colombia y ahora voy a tener que pagar unos impuestos sobre los dividendos recibidos, pues finalmente esa inversión variable que nosotros hacemos en las empresas con el propósito de hacer un esfuerzo de inyectarle capital para poder obtener que el rendimiento de las mismas empresas se genere en una dinámica importante, pero ya ¿hacia dónde va a parar esto? Eso realmente para efectos de competitividad es nocivo, porque ¿qué inversionista extranjero se va a venir a meter su plata en Colombia sabiendo de que ya las reglas del juego han sido modificadas? Claro, usted tiene toda la razón en eso, Walter. Hay un tema que usted maneja muy bien y que me parece muy interesante y que tiene que ver con la competitividad. En el tema de la competitividad, esta reforma tributaria, en vez de acelerar esa competitividad, la está desacelerando. Sí, nosotros tenemos que ver la competitividad como tal en distintos ejes. Y esos distintos ejes, por un lado está la educación, por un lado están los servicios públicos, por otro lado está la infraestructura del país, y cuando estamos hablando de infraestructura del país estamos hablando de transporte. El transporte con el incremento de la gasolina se va
se va a incrementar. Por otro lado tenemos el incentivo a la parte tecnológica, ¿ya? Que desafortunadamente a través de conciencias, así aparentemente haya mucha plata, no existe porque no se está metiendo mucho en tecnología. Está salud también, que es muy importante en toda esta parte de la competitividad. La competitividad tiene una serie de ejes necesarios que se van a ver afectados a través de la reforma tributaria. Y uno diga que no, si vamos a hablar del incentivo a la parte de la tecnología, ¿qué efectos va a tener sobre los computadores que generan un mayor valor de la competitividad, donde todo el mundo tenga acceso y va a estar grabado? Pero el problema de la competitividad en Colombia radica no solamente en el aspecto de corrupción, que ya lo hemos hablado, sino también en el aspecto del contrabando. Ah, sí, señor. Eso que usted tiene toda la razón en eso. Y yo pienso que en el tema del contrabando hay que decirle al gobierno, hombre, hay dos cosas que tienen que el gobierno, en vez de hacer reformas tributarias, impulsar, y en el otro tema no ser tan condescendiente y ser más combativo con eso. Uno es el tema de la evasión y otro es el tema del contrabando. Esas dos situaciones van de la mano. Van muy ligadas, muy ¿no? ligadas. Y entonces, en eso, el gobierno, ¿qué ha hecho o qué trae esta reforma tributaria para atacar esos dos flagelos que son el gobierno graves? ha querido, a través de la evasión, y el contrabando no viene mucho. ¿Ya? Si realmente nosotros necesitamos de que se elimine el contrabando, se necesita hacer un trabajo muy fuerte. Y al fin y al cabo, ahí está la DIAN, en su división aduanera, que puede y permite y tiene los mecanismos necesarios para controlar el contrabando. Desafortunadamente es un mal muy grande que existe en el país. Y eso genera un incentivo muy claro, porque ya el incentivo se disminuye en el crecimiento de la economía, porque eso genera desempleo, eso no, la gente no paga impuestos, se genera la informalidad en el país, porque desafortunadamente encontramos nosotros que todo ese comercio del espacio público invadido, eso es puro contrabando, ¿ya? Y cuando realmente hemos visto nosotros, particularmente en Cali, que se tomen medidas radicales en el espacio público, no me quedo aterrado. Yo veo siempre todo el centro igualito y nunca invadido totalmente, que uno tiene que bajarse a la calle, además calles llenas de huecos, a bajarse a la calle porque el espacio público está invadido, y vaya y dígale algo a algún vendedor de esos que lo deje pasar, que quítese de ahí, y se gana realmente un problema. Yo vi que en Bogotá quitaron todo sobre la 1 de mayo, todas esas ventas ambulantes que llevaban 30 años. Hombre, ¿por qué en Cali no hacemos un trabajo de ventas ambulantes? ¿Por qué no hacemos un trabajo de reubicación a esas personas? No lo estamos haciendo, de reubicación y formalización en la comercialización de sus productos. Si bien es cierto, si quieren el monotributo, si quieren formalizar, a ellos métanlos también en ese esquema, para que realmente el contrabando que se genera, todo ese comercio informal, además muchas veces, o en algunas ocasiones, patrocinados por los mismos comerciantes, ¿no? Que hemos visto que los comerciantes sacan sus productos a la calle, adentro facturan y afuera no. ¿Ya? Claro, ese es un medio de evadir impuestos, claro, que tienen los comerciantes, y esa forma de evadir, pues bueno, le perjudica al Estado colombiano, perjudica los ingresos del Estado colombiano, y por ello tienen que acudir a eso. Vamos a un corte de comerciales, Walter, y ya regresamos para que hablemos de un aspecto que tiene que ver con la municipalidad. Muy bien. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente. A calzón. La plata no compra la felicidad, pero crea momentos inolvidables.
Compra Lotería del Valle. Son más de 8.600 millones de pesos en premios. Lotería del Valle. Cambia tu vida. El Valle está en vos. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman. Ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales, fiestas de fin de año y para toda la familia. Amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas Wi-Fi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del Estadero Río Pance el sitio por excelencia de la recreación caleña. Llámanos y haz tu reserva 318-318-2222 después del puente de la Vorágine y a la derecha. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente. Continuamos aquí en A Calzón Quitado con Walter Arte, experto en temas tributarios. Walter, dos aspectos interesantes que tienen que ver con usted, amable televidente. El primero, desde el punto de vista de los salarios, ¿cómo se afecta al asalariado con la reforma tributaria? Dicen que van a bajar el monto de la declaración, que la van a subir, que van a ingresar más contribuyentes a declarar y a pagar. ¿Cómo es eso, Walter? Sí, realmente en estos momentos la base para efectos de declaración arrancaba de 3.700.000. Hoy ya las personas van a tener que empezar a declarar casi desde 2.500.000 a declarar, más no a contribuir, que es muy distinto. ¿Qué se busca con esto? Se busca que ampliar la base gravable a aquellas personas que ganan para ahí 2.700.000, empiecen a pagar alrededor de unos 8.000 o 9.000 pesos a través de retención o 10.000 pesos a través de retención en la fuente, que eso se convierte en un impuesto anual de 120, 150.000 pesos, pero que finalmente el bolsillo de la persona que tiene un salario de ese nivel que se ha disminuido la base gravable se va a ver afectada. El gobierno quiere con esto ampliar la base y obtener un mayor recaudo, pero a costillas de, que es la gran pregunta que siempre se hace, a costillas del trabajador. Si el trabajador además, que le descuenta retención en la fuente, tiene que pagar la parte de la seguridad social, el ARL, la parte pensional, y si hace aportes voluntarios a la parte pensional, pues son aspectos que son deducibles de la declaración de rentas de los ingresos que obtiene. Una parte de ese ingreso por la parte salarial, el 25% es exento, pero con todo eso, cuando se hace la depuración, como le llamamos técnicamente, en la renta del contribuyente, entre los ingresos obtenidos y las deducciones o los descuentos y las exenciones que tiene derecho, pues esa es la base gravable con que finalmente se va y se clasifica dentro de las tablas que tiene la DIAN y se determina si paga o no paga impuestos. Bueno, entonces ya sabemos que los asalariados van a tener que declarar, pero también ha sido muy claro el doctor Walter en el tema de que una cosa es declarar y otra pagar. Hay algo que tiene muy preocupados a las personas que han entregado toda su vida laboral a las empresas y que hoy disfrutan de la pensión de jubilación. ¿Ellos tendrán que pagar impuestos? No, esa parte inclusive que inicialmente los notables lo habían incluido, porque ellos sí exigieron que las personas que tenían una pensión pagaran impuestos sobre aquellas pensiones superiores a 5 millones de pesos. Ya hoy eso no fue incluido dentro de la reforma tributaria, porque pues entendieron de que pues al pensionado pues es como su contribución, su premio después de tantos años laborales,
entonces que realmente recibe y además grabarlo pues no tenía sentido. Pero tenemos que ver una cosa, nosotros tenemos también pensionados a nivel, por ejemplo, los congresistas que se dan con una pensión de 25 millones de pesos. Hombre, ¿cómo no van a grabar ese tipo de pensiones? Si yo tengo una pensión de un general que también se puede ganar N pesos, pues esas pensiones altísimas yo considero que sí deberían ser grabadas, ¿ya? O sea, pensiones superiores a 5 a 10 millones de pesos. Póngale a 12, póngale a 10 millones, pues como para generar el resto, porque son gente que realmente deben de construir al Estado, pues independiente del premio, de que es el esfuerzo de toda una vida de trabajo, pero sí hay pensiones que realmente son muy altas. ¿Se acuerda usted de las pensiones que habían antes en Colpuertos? Sí, eran impresionantes. Eran impresionantes. Claro. Y las indemnizaciones que recibían esta gente eran no de cientos de millones, sino de miles de millones de pesos. Yo me acuerdo que en Buenaventura, quien trabajaba en Colpuertos tenía las ventajas y tenía los derechos, tenía 3 mujeres, 4 mujeres, como regados unos 10 o 15 hijos. Eso le alcanzaba no solamente para sostener. Y un pico súper potente. Un pico súper picante, tenían unos equipos de sonido que en la calle competían quien les ponía más volumen, en fin. Era una cosa impresionante lo que devengaban la gente de Colpuertos y cómo se pensionaban. Ellos se pensionaban, un obrero raso se podía pensionar hasta con 8 o 9 millones de pesos en esa época, que era una cantidad exorbitante. Pero bueno, Walter, tenemos el tema de las pensiones, tenemos algo que no hemos tocado y que estamos preocupados también. ¿Qué va a pasar con las municipalidades? Las municipalidades obtienen ingresos por industria y comercio. ¿Eso se va a ver afectado también? Yo creo que no es tanto lo afectado que se van a ver. La reglamentación es clara. Fija unos parámetros para efectos, unos mínimos y unos máximos para el efecto de industria y comercio. Todo basado en la ley 14 que permite toda la parte que legalizó toda la parte formal del impuesto de industria y comercio, del predial y complementarios, de valorizaciones. Son impuestos indirectos que en Colombia tienen un gran efecto a nivel nacional, porque no solamente sumamos el impuesto de renta, sumamos el IVA, sumamos industria y comercio, sumamos Cámara de Comercio, sumamos las contribuciones a la superintendencia, a los entes de vigilancia y control, tenemos también industria y comercio, tenemos predial, tenemos valorización, son una serie de impuestos indirectos, aparte del impuesto de renta y complementarios, que finalmente la carga impositiva en Colombia al sector empresarial puede llegar a un 60% del valor total de los ingresos. Impresionante. Es impresionante. Entonces, la gran pregunta es, ¿los municipios, los departamentos y el Estado colombiano están retribuyendo todo ese 60% al contribuyente como tal? ¿En qué se contribuye? En servicios públicos, saneamiento básico, carreteras, salud. ¿Y qué vemos nosotros? Hoy una HV en un problema de la ley 550 delicado, en una exclusión de casi 600 empleados, 500 y picos empleados, en una reestructuración que tienen que hacer desafortunadamente por malas decisiones políticas, más no administrativas. Entonces, ¿qué está pasando con esos impuestos? ¿Dónde se están viendo reflejados? ¿A quién van a parar los impuestos? ¿Ya? Porque cuando decían... O sea, usted está planteando, y no lo ha dicho, pero pues yo creo que lo debe estar pensando, que el problema es corrupción. Claro, nosotros decimos, el gobierno dice, casas gratis para las personas. No, las casas no son gratis, las casas las pagamos nosotros los contribuyentes con nuestro impuesto. El gobierno hace una parte, pero nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo en Colombia, porque las casas no son gratis, las casas las pagamos nosotros. Hombre, bueno, poder construir para que la gente tenga vivienda, haya mejor seguridad social, pero que se vea realmente reflejada en la comunidad y en las personas. O sea, lo que usted acaba de plantear, Walter, con esa carga impositiva tan grande, es que Colombia es un país alcabalero totalmente. Completamente, y lo que es peor, somos muy conformistas, ¿ya? En otros países hemos visto que se levanta la gente, sale, hace el famoso de la hoyatada y tal, ¿ya? Salen a hacer marchas. Salen a hacer marchas, inclusive en Ecuador los indígenas hicieron un incremento, los indígenas cambian y montan el gobierno, claro, y son comunidades fuertes. No, aquí los indígenas taponan la vía, pero ¿sabe por qué la taponan? Porque se les acaba
bueno, ellos viven con la mano puesta siempre. Y con todo el respeto, cuando le acaba la platica van y taponan la vía. Porque es que soy consciente que yo creo que las personas que reciben del Estado colombiano beneficios a manos llenas son los indígenas. Porque conozco los trabajos que se han hecho en el Cauca. Sé todo cómo ellos van al comercio en Popayán y van por kit de cocinas, por kit de niños, por kit de jugueterías, por kit de lencería. Y eso es a manos llenas. Y se le acaba al gobierno de darles esas contribuciones que además son necesarias que se les den, pero no a manos llenas. Y lo único que hacen es bloquear carreteras, formar caos, pero no hay una marcha de concientización para hacer cambios radicales en este país. Bueno, hemos conversado con Walter Ante en este segundo programa acerca de los temas de reforma tributaria. Yo creo que ha sido muy productivo y sobre todo para usted, amable televidente, muy constructivo en la forma como Walter, profesor universitario, encara y cuenta el tema de la reforma tributaria. Esperemos que con él, Multicanal Televisión, pueda hacer programas que le van a interesar no solamente a las empresas, sino a los negocios que tienen estos emprendedores que él tanto defiende. Vamos a invitarlo para que haga un programa aquí en nuestro canal de televisión y ustedes puedan verlo más a menudo, contribuyendo con toda esa experiencia y con todo el conocimiento que tiene. ¿Aceptaría? Sí, claro, ya realmente muchas gracias porque ya hemos hecho este tipo de programas en otro departamento muy querido como el departamento del Huila y yo creo que en el Valle necesitamos nosotros darle una orientación a ese pequeño comerciante, exaltar a los empresarios que están contribuyendo con una responsabilidad social, con un trabajo serio, organizado. Yo creo que el Valle del Cauca se caracteriza por su liderazgo empresarial, pero necesitamos empujoncitos, necesitamos reestructurar muchas cosas, porque hay mucha informalidad y mucho desconocimiento en la aplicación de la norma, mucho desconocimiento en los incentivos que existen a nivel nacional, muchos desconocimientos en esa parte crediticia, porque si usted va a un banco, el banco nunca le va a ofrecer los incentivos que existen a través de Findeter, a través de Finagro. No, el banco le presta normalmente, desafortunadamente, la gente no tiene orientación de que a través de Finagro, a través de Bancoldes, pueden obtener capital de trabajo con periodos de gracia, con DTF negativos, intereses bajos, que están muy por debajo de lo normal del mercado. Entonces, es lo que buscamos, que las personas estén bien orientadas con el propósito de que puedan optimizar sus recursos y generar un buen beneficio económico para ellos mismos. Bueno, entonces ya nos aceptó al aire el doctor Walter antes de hacer un programa con nosotros donde se expliquen los temas de economía y los temas de negocios. Esperamos que usted, amable televidente, sintonice Multicanal Televisión y pueda seguir viendo a Walter Ante en este programa. Hoy, muchas gracias, Walter, por estar aquí en la Calzón. A usted, Oliverio, y a todos los oyentes, ¿verdad? Un gusto poder estar con ustedes.